Federico Robledo es doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de Buenos Aires. Integra el Laboratorio de Extremos Climáticos de Sudamérica. Investiga las tendencias de la precipitación diaria extrema de Argentina y su relación con la temperatura superficial del mar. Federico, desde el 9 de marzo, doctor. Exactamente. ¿Y cuando llegas a tu casa te dicen cómo le va, doctor? No, la verdad que no cambió demasiado los rótulos, digamos. Sigue todo más o menos igual. ¿Te suena raro? ¿Te sonaría raro si alguien te dijera cómo le va, doctor? Y sí, en un principio sí, porque parece un título así inflado, digamos, pero no hay mucho cambio en uno, digamos, después de eso. No, en vos no, pero el cambio está alrededor, porque ahora dice doctor. Exactamente, en los papeles sí. Dice doctor en Ciencias de la Atmósfera, ¿no? En Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Y los océanos. Ese es el doctorado. ¿Cuántos doctores en Ciencias de la Atmósfera y océanos hay? Más o menos. En el país. En el país, y yo creo que del orden de entre 150 y 200 doctores en este momento. Por año se doctoran entre 6 y 7 doctores en este momento. Es raro, cuando yo era estudiante en Exactas no existía esto, no existía como carrera. Existía la carrera de meteorología, pero no me acuerdo que hubiera existido doctor en Ciencias de la Atmósfera y Océanos. Y eso que había océanos, me acuerdo que yo era chico. Era doctorado en meteorología. Sí. El doctorado en oceanografía no existía. En el año, creo que es en el año 87, cambia de nombre la carrera y pasa a ser Ciencias de la Atmósfera. Sí. Y se crea la carrera de oceanografía en el año 92. Y el doctorado lleva el nombre de los dos. Oceanografía y atmósferas. ¿Y vos también tratás con el tema de océanos o no? ¿Queda en el título de tu doctorado? No, también. En el caso particular mío, sí. Estuve trabajando relacionado con el océano también. Contame un poquitito cuál es el título de tu tesis. Título o si querés el tema, elegir lo que quieras. El título es un poquito largo, así que te voy a dar la idea del trabajo de tesis. Lo que yo estuve haciendo fue estudiar los eventos extremos de precipitación diaria en la Argentina, cómo fue el cambio en los últimos 50 años y cuál fue la relación de esos cambios con la temperatura superficial del mar. Bien, paremos un poquitito porque quiero entender. Empezá de nuevo. Vos decís, estuviste estudiando cuáles son las tendencias en los lugares donde hubo precipitación máxima. Exactamente. ¿En la Argentina? En la Argentina y algunas regiones del sur de Brasil, Uruguay, Paraguay. ¿Qué registros hay de eso? ¿Cómo se mide para que sea uniforme? Para poder saber que los datos que uno tiene, porque si decís 50 años, uno tiene que saber que hace 50 años se medía más o menos igual que ahora. Exactamente. Los datos con los que yo estoy trabajando en este momento son datos medidos en superficie. Es decir, hay un pluviómetro, que es un tachito que mide precipitación, y esos registros se hacen desde... Algunas estaciones llegan hasta 1960, otras llegan hasta 1910, depende cuánto uno se extienda hacia atrás. Y los registros hay como una especie de norma internacional de medición que el Servicio Meteorológico Nacional la respeta bastante bien, digamos. O sea, como que hay un registro homogéneo de los datos. Lo que a veces falta un poquito es cobertura espacial. Digamos, hay regiones del país donde tal vez faltan estaciones midiendo. Frente a eso uno no puede hacer nada si quiere extenderse hacia atrás. En la actualidad tiene datos de precipitación que se pueden obtener por satélite, por radar, que permite dar una mayor cobertura en el espacio, digamos, cubrir todo el espacio. O sea, uno extrapola. Exactamente. En este momento uno trabaja extrapolando, si quiere irse muy hacia atrás. Bien, ahora entonces, ¿por qué habría de interesarnos saber? ¿Hay alguna modificación? ¿Había un patrón que se está modificando a medida que va pasando el tiempo? Sí, lo que yo pude evidenciar en el trabajo de tesis es que existe un cambio en dos parámetros de la lluvia diaria. Estamos hablando de lluvia de un día. ¿Vos tenés los datos? O sea vos podés sacar la foto de un día. Un día en la Argentina, vos de pronto tenés al final del día, tenés todo por internet, supongo. Te llega toda la información de lo que pasó en las lluvias. ¿En cuántos lugares? ¿Cuántos lugares se releva? Más o menos. Hoy día en la Argentina el orden de 150 estaciones o un poquito más. Yo trabajé con menos, porque justamente cuando uno hace control de calidad de esos datos, algunas estaciones las va sacando porque tienen periodos que faltan datos. Entiendo. Yo trabajé con el orden de 40 estaciones de precipitación. Y eso te da una buena idea de lo que pasa en las zonas esas, por lo menos. Exactamente. Cubrís bastantes regiones del país. La Patagonia, por ejemplo, faltan muchas, hay huecos, es un lugar tan grande y es poco poblado que hay huecos que quedan sin registros, digamos. Ahí la interpolación va a ser un poquito más débil. Sí. Pero sí, esencialmente... Contame lo de los patrones, entonces, que yo te interrumpí. Entonces uno mira, vos tenés esos datos que los recogés por día. Por día. El que se encarga de recoger los datos es el Servicio Meteorológico Nacional. Te entiendo, te los pasa a vos. Uno puede hacer una solicitud al Servicio
servicio meteorológico de los datos para fines científicos y uno ahí obtiene los datos. A partir de ahí, entonces mi estudio se basó en los últimos 50 años, desde 1960 hasta el 2006, 2007 más o menos. Entonces lo que ahí yo pude evidenciar son cambios en dos parámetros de la precipitación diaria. Uno es la frecuencia, es decir, cuántas veces llovió de manera extrema. Que uno puede evidenciar una evidencia y un incremento, un crecimiento de la lluvia extrema. ¿Y quién mide lo que es extremo? ¿Cómo definir un extremo? Sí. Esa es una de las primeras preguntas en mi trabajo. Digamos, ¿cómo definir un extremo? Porque no es lo mismo 20 milímetros de precipitación en un día en Posadas que en alguna región, por ejemplo en Río Gallegos. Digamos. Claro. El impacto que puede llegar a tener 20 milímetros que caen en un día es muy distinto en un lugar y en otro. Entonces ahí para hacer una definición de extremos uno fija un umbral. Dice, bueno, para tal región, por ejemplo para el noreste de Argentina, cuando llueve más de 50 milímetros, lo considero un extremo. En un día, ¿sí? Pero vos, para poder haber decidido cuál era ese parámetro 50 milímetros, tenés que tener los datos de los últimos 50 Exactamente. años. Hay un análisis estadístico. Bien. Un análisis de los últimos años. Uno calcula algo que se llama percentiles, que no vamos a profundizarlo ahora, pero uno hace una estadística y dice, bueno, me quedo con los eventos más fuertes y a partir de ahí determino un umbral de precipitación. Bien. Y una vez que hiciste eso, pero vos tenías, como cualquier científico, cuando está haciendo una exploración de este tipo, es porque tiene una conjetura, tiene una hipótesis. Dice, yo quiero comprobar ante lo que he visto, me parece que debería estar pasando, estoy descubriendo que está pasando algo. ¿Qué ibas descubriendo vos? ¿Qué fue lo que pude ir viendo? Que en el cambio en la precipitación... Sí, yo te corro esto porque en cualquier momento va a desaparecer la copa. En el cambio en precipitación se ve un incremento en la frecuencia. Digamos. La hipótesis era, bueno, no, la precipitación está creciendo, la lluvia crece, pero ¿qué es lo que está gobernando? ¿Son lluvias más intensas? ¿En un día llueve más? ¿O tengo mayor cantidad de días con lluvia? Bien, ¿y qué pasaba? Se cumplieron un poquito las dos hipótesis. En función de la región donde uno trabaje. Si uno dice, bueno, en la región de provincia de Buenos Aires, noreste de Argentina, uno encuentra que crece la cantidad de días de lluvia extrema y a su vez crece la intensidad de esa lluvia. En el orden del 15 al 20% en los últimos 50 años. Y eso me imagino que es significativo. Y eso estamos hablando, sí, es significativo y uno puede hablar de un incremento, por ejemplo, para enero. Sí. Uno pasaba de tener en Posadas 50 milímetros, o sea, estadísticamente 50 milímetros diarios como un extremo, y eso en el año 1960. En 2006 uno puede encontrar que una lluvia extrema ya alcanza tal vez los 60 o 65 milímetros. Bien, tengo una pregunta para hacerte que se me ocurre y posiblemente la respuesta no me la puedas dar, pero no porque no quieras, sino porque no deben estar los datos. Para poder decir que las lluvias extremas se están incrementando, o sea que está lloviendo más y que está lloviendo más días y con más intensidad, uno podría pensar, bueno, eso a lo mejor está pasando en los últimos 50 años, pero a lo mejor hay un ciclo, porque vamos a suponer lo que pasaba hace 1000 años, en donde en estas zonas también fue creciendo en una época y bajando en otra. ¿Y cómo sabes vos que nos estás tomando ahora en un pico evolutivo en el tiempo, en donde está empezando a subir en estos 50 años, y si tú pudieras medir los siguientes 100 años empieza a bajar otra vez? Con los datos que yo tengo en este momento, que son las observaciones de los últimos 50 años, vos contás, entonces es local lo que vos decís. No puedo hacer esa separación, de decir, bueno... Pero ¿me entendés lo que te digo? Sí, está claro, digamos, si no estoy viendo una tendencia, la parte de crecimiento de alguna curva. Claro. Eso en este momento no lo puedo determinar con los datos que tengo. Para eso existen herramientas, que son los modelos de la atmósfera, ¿sí? Cuando uno simula la atmósfera y puede hacer experimentos. Muchas veces, muchos científicos, tal vez del área de química o biología, tienen una mesada donde hacen un experimento con sonido instrumental y material químico. Nosotros en atmósfera o en el océano es muy complejo hacer un experimento. Uno, para hacer un experimento, porque cómo simular lo que pasa o la energía que tiene la atmósfera y el océano. Entonces lo que usamos son modelos de simulación, que son nuestras especies de laboratorios. Entonces en esos lugares uno sí puede hacer estos experimentos e intentar distinguir diferentes forzantes de la lluvia extrema, en este caso en la Argentina. Entonces ahí sí uno puede hacer una injerencia que no estamos nada más que en un ciclo. A su vez en la tesis lo que buscamos también analizar fue cuál era la relación con algún forzante, qué es lo que está llevando a esos cambios, o si se puede hacer algún tipo de predicción de esos extremos desde un punto de vista estacional, no en un pronóstico. O sea que más que describir, además de describir, es tratar de entender por qué. Exactamente. Las causales de. Exactamente. Además de describir, se buscó entender qué era lo que estaba llevando a estos cambios o a estos ciclos, porque analicé las dos cosas. Los ciclos también fueron analizados. ¿Cuáles eran ¿Aparecen ciclos? Aparecen ciclos. En 50 años aparecen ciclos. Aparecen ciclos muy marcados. El ejemplo más característico es el del fenómeno del Niño, que ocurre en el Pacífico Central, que es un calentamiento del océano,
que eso va a generar una energía extra en la atmósfera que va a impactar en nuestra región con incremento de precipitación. ¿Te bancás contármelo dentro de un ratito? Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Federico Robledo, es doctor en Ciencias de la Atmósfera y Océanos, y está aquí en Científicos de Industria Argentina. Vamos a hacer una pausa y seguimos charlando con él. Después de la pausa, seguimos conversando sobre atmósfera, océanos y clima, y científicos argentinos diseñan superpinturas con nanopartículas de sílice y teflón.